Let's turn now to the Word of God. We're going to continue in the book of Hebrews. We're reading today from Hebrews 5, verse 11 to 6, verse 3. Vamos a continuar nuestro estudio en la palabra del libro de Hebreos y vamos a leer ahora un pasaje de capítulo 5, versículos 11 a capítulo 6, 3. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you teach you the elementary truths of God's word all over again, you need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberéis ser maestros, y sin embargo, necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that led to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Yeah, Heavenly Father, we pray that you'll give us revelation now as we consider this passage. And speak to each of us, Lord, according to our individual needs, we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Amén. Padre Celestial, oramos que nos des revelación esta mañana sobre este pasaje mientras consideramos esta enseñanza y que nos hables directamente e individualmente a cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. If you were reading this passage, you would probably gloss over it very quickly because at first sight, it looks a little bit complicated. Si estuvieras leyendo este pasaje por la primera vez, sería posible que no absorbes toda la información dentro del pasaje porque es un poquito complicado. But this morning, I'll try and make this as simple as possible because there are some rich teachings here that have relevance to each one of us. Pero esta mañana voy a intentar hacerlo más sencillo y claro que posible porque este pasaje contiene muchas verdades relevantes para cada uno de nosotros. The first thing that strikes me about this whole passage is that the main issue of it is Christian growth and maturity. La primera cosa que se destaca para mí en este pasaje es que tiene que ver con el crecimiento y la madurez de los cristianos. Of course, we all want to grow and mature in Jesus. Obviamente, nosotros todos queremos crecer en Jesús. I mean, what would it be like if we were to remain eternal children? Después de todo, ¿cómo sería si nosotros todos nos permaneceríamos como infantes?
Being converted, being born again by the Holy Spirit is the most wonderful thing that could happen to anybody. Ser convertido en cristiano y ser nacido otra vez es la cosa más grande que puede suceder en la vida de alguien. But God never saved us so that we would be babes in Christ forever until he takes us to heaven. Y Jesús no nos salvó solamente para que nosotros podamos quedarnos o permanecer como bebés en Cristo hasta el día que Él nos llama al cielo. He's got great plans for every one of us, and the way we access those plans is as we grow in maturity. Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros y la manera de acceder a estos planes es crecer y madurar en Cristo. Can you imagine any human parents who are so delighted to have their little babies and they can coo them and and look after them as babies and 1-year-olds? Imagínate los padres nuevos que tienen un bebé y están tan alegres y están hablando a los bebés de manera muy infantil y son muy cuchis y no sé. But what sort of a parent would you be if you wanted your babies to stay babies for the next 20 years? Pero imagínate un padre que quería que el bebé se quedaba como un bebé toda su vida. In the early years, there are some real problems with children out there. Y sabemos que durante los años primativos de la vida de alguien hay muchos problemas. I remember being woken up in the night and having to change nappies. Yo recuerdo cuando en el medio de la noche tuve que levantarme para cambiar pañales. Well, at least Liz used to change the nappies. O también Liz lo haría. And those, though you love the children, there's no real communication, no verbal communication between you and them. Y aunque tú amas a ese bebé, no hay la comunicación verdadera entre, por lo menos de manera verbal, con los bebés. And all the crying that they do, that they continually demand your attention. Y todo el llorando y toda la atención que ellos exactan de nosotros. And they continually want to be assured of your love all the time. Y todo el tiempo siguen necesitando el aseguramiento de tu amor por ellos. But if you had a child who grew up and was 20 years old and was still acting like a child, then they'd probably admit him into a hospital. Pero si tuvieras un bebé que al cumplir 20 años seguía actuando como un bebé de 1 año, probablemente lo pondrías en un hospital. The role and the desire of every parent is for their child to mature into teenage years, then to become young adults, and then to become married themselves, and then to become parents and reproducers in their own right. El deseo de todos los padres es que los bebés crecen a ser niños y luego adolescentes y luego jóvenes, luego adultos y que se casen y que también tengan sus propios niños. That's the goal of a parent, for their children to grow up and be reproducers like they have been. Eso es el método de un padre, es que sus niños crecen y se convierten en reproductores como adultos. And that's precisely the desire and passion of God's heart for you. Y esto es precisamente el deseo y la pasión del corazón de Dios para vosotros. He doesn't want you to remain a babe in Christ. No quiere que permanezcáis bebés en Cristo. To be spoon-fed the things of God and to be totally dependent only on those things. Para ser completamente dependiente sobre los alimentos elementales de Dios. He wants you to grow up and become mature and strong and to become a reproducer yourself.
Él quiere que crezcáis y que maduráis y que te pones fuerte en Cristo y que te conviertes en reproductor. Jesus and the New Testament writers describe this as discipleship. Y esa reproducción en este caso se refiere en la Biblia como el discipulado. We start off as little babies, but we grow by applying the teachings of Jesus to our lives. Empezamos como bebés en Cristo, pero crecemos mientras aplicamos las verdades de Cristo a nuestras vidas. And then when we reach a certain level, we are able to communicate those truths to other people, and we can disciple them. Y cuando llegamos a algún nivel, tenemos la capacidad de comunicar esas verdades a los otros y discipular a ellos. So the main point of this passage is maturity. Así que el punto principal de este pasaje es la madurez. And secondly, there are two distinct stages of growth in this passage. Y segundo, hay dos etapas distintas del crecimiento en este pasaje. There are other New Testament passages which describe the process of growth. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que también describen el crecimiento. For example, in 1 John chapter 2, verses 12 to 14, it describes all Christians as either children, young men, or fathers. Y, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, se describe a los cristianos o como niños, o jóvenes, o padres. It says, I speak to you, children, because you know that your sins are forgiven. Él dice, un momento, por ejemplo, él dice, os escribo, queridos hijos o niños, porque vuestros pecados han sido perdonados. He says, I speak to you, young men, because you are strong and because you have overcome the evil one. Él dice, os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. And I speak to you, fathers, because you know him who was from the beginning. Y él dice, os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. The fathers know the inner nature of God, being the loving father of his people. Y los padres conocen esa naturaleza interior de Dios, que él es un padre con cariño. So John splits the divisions of growth into three sections. Así que Juan divide las etapas del crecimiento en tres etapas. But in this passage, the writer says that there are two different parts to growing to maturity. Pero en este pasaje el autor nos da dos partes de la madurez. There are two levels of grace, of growth. The first is the elementary level. Dos niveles del crecimiento. La primera es el nivel elemental. And the second one we'll just call the mature level. Y la segunda lo llamamos el nivel de madurez. It describes very easily, very clearly, what the elementary level is. Y describe de manera muy clara cómo es el nivel elemental. And as we go through this teaching this morning, you'll be able to see whereabouts you are on this in these two levels of Christian maturity. Y mientras leemos este pasaje y tenemos esta enseñanza, podemos medir dónde estamos nosotros en esta escala de madurez. In the elementary level, the focus of attention is upon the elementary teachings. En el nivel elemental, el enfoque está sobre las enseñanzas elementales. These are the basic teachings that every Christian should learn and should understand and apply into their lives. Estas son las enseñanzas elementales y básicas que todas las cristianas deben entender en sus vidas. These teachings in this passage are called the milk of the word. Y estas
estos tipos de enseñanzas le llaman en este pasaje la leche de la palabra de Dios. You know that a baby, first of all, has milk before he has solid foods. Well, these teachings are the milk that God wants his children to grow up in when they become Christians at the beginning. Sabéis que los bebés solamente se comen la leche antes de comer la comida sólida, y así es la enseñanza de Dios, que empezamos con la leche y luego lo sólido. Milk is easily digestible. It's easy to swallow. La leche es fácil para digestar y tragar. And all the baby has to do is just to drink the teacher or the Holy Spirit through the teacher is the one who administers the milk to help you to grow. Perdón, la palabra fue digerir. La leche es fácil digerir y tragar, y tú sabes que un mamá le da la leche a un bebé en la misma manera que el Espíritu Santo nos da. And these elementary teachings are listed in chapter 6, verses 1 and 2. No. Hello? Okay, sorry. Que el Espíritu Santo nos da esa leche de la enseñanza. Perdimos electricidad otra vez. The first two, which are the foundations of repentance from acts that lead to death and of faith in God, have to do with the Christian's past. These have already happened. Las primeras dos cosas tienen que ver con el pasado de alguien. Por ejemplo, el arrepentimiento por actos que llevan a la muerte y la fe en Dios. Estos tienen que ver con el pasado de la persona. The second two have to do with the Christian's present, and it says instructions about baptisms and the laying on of hands. Y los dos siguientes tienen que ver con instrucciones sobre bautismos y la imposición de manos, los dos que tienen que ver con ahora mismo, los presentes. Baptisms is plural, so that means baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Y bautismos es plural, ¿no? Con un S, así que eso significa el bautismo de agua y también el bautismo del Espíritu Santo. Regarding baptism in water, the scripture clearly teaches that there is a transaction that happens when a person gets baptized in water. Con respecto al bautismo en el agua, hay una transacción que procede cuando alguien se bautiza en el agua, una transacción espiritual. Going down into the water depicts dying to yourself, and coming out of the water means you being resurrected into the life of Christ. Bajar en el agua significa morirse a sí mismo, y llegar del agua, subir del agua, significa ser resucitado con Cristo. And Romans chapter 6 says that baptism in water is something that helps you in your pursuing a life of holiness. Y en Romanos capítulo 6 dice que el bautismo es algo que te ayuda en perseguir una vida de santidad. Baptism in the Holy Spirit is receiving power to live the Christian life. Y el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con recibir el poder de vivir una vida cristiana. And the laying on of hands is something that all Christians should become familiar with, because it is imparting the grace of God and the Y la power of imposición God. de manos es... Sorry, there's a delay. I'll let you say the whole sentence. Okay, so the laying on of hands is something that every Christian should familiarize themselves with, because it's imparting power and the grace of God into the lives of other people.
Y la imposición de manos es algo con la que los cristianos deben familiarizarse porque tiene que ver con compartir el poder de Dios a esa persona y la gracia de Dios sobre su vida. So those two things have to do with the Christian's present now while we're alive. Así que esas dos cosas tienen que ver con el presente de un cristiano, la vida diaria, la vida presente. And then the last two, that's the resurrection of the dead and eternal judgment, have to do with the Christian's future. Y los últimos dos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, tienen que ver con el futuro de un cristiano. So I have found that these 6 teachings provide the basis of a successful Christian life. Así que yo he encontrado que estas seis cosas forman la base de una vida cristiana exitosa. It does describe them as the foundation in this passage. Y se describe como el fundamento. And every Christian should do their best to learn these things and to make these things become a part of their lives. Y todos los cristianos deben aprender estas cosas para hacer que esas cosas se forman parte de sus vidas. And that they are so enriching because in the past we need to know that our sins are forgiven and that we've received grace from God and we're walking in faith. Y son cosas muy que se enriquece mucho porque, bueno, sabemos que en nuestros pasados somos perdonados. And we need to understand that we have been cut off from the power of sin and we've received the power of the Holy Spirit and we can live a highly successful Christian life. Tenemos que saber que hemos sido liberados del poder del pecado y que tenemos el poder de vivir unas vidas cristianas exitosas. The issue of the resurrection of the dead and eternal judgment are great incentives to living a holy life and serving God in this life. Y la resurrección de la muerte y el juicio eterno tienen que ver con el resultado de haber vivido una vida santa. And of course, eternal judgment is a great incentive to sharing the gospel to non-believers. Y bueno, el juicio eterno es una motivación o un incentivo para seguir viviendo una vida santa. We deal with all of these subjects in the 2 courses that we do, the Discovery course and the Foundation course. Nosotros tratamos con estas 6 enseñanzas en nuestros 2 cursos que tenemos, el curso de descubrimiento y el curso de los fundamentos. And as soon as we're able to, in the new year, we'll do these courses for all of those people who've never done them before, because you need a basic foundation on which to build your Christian life. And that's what these are. Y tan pronto como posible vamos a daros a vosotros estos 2 cursos, aquellos que no lo han hecho, para que tengan la base sobre qué edificar tu fe. These are the beginnings of true Christian discipleship. Estos son los principios del discipulado cristiano. But in my experience, many Christians only ever reach this level of maturity. Pero en mi experiencia, Sorry, there's a bit of a delay here. Are you still with us, Tim and Leah? can you hear us? Yeah, we didn't hear your last sentence. We cut out, but we're back, I think. Yeah, okay. So The electricity keeps coming on and coming off. So yeah, okay, no problem.
we'll work with it. So this is discipleship begins with the elementary teachings. That's like the kindergarten teachings of Christ, which are in this list. Así que el discipulado empieza con estas enseñanzas elementales que están incluidas en esta lista. Keep in mind that these are elementary teachings and they are meant for babies, for new Christians. Pero ten en cuenta que estas enseñanzas son elementales y son para los bebés, los cristianos bebés. I am concerned personally that there are many Christians throughout the world who never get any higher than this level of Christianity. Yo estoy preocupado que hay muchos cristianos en el mundo que nunca avanzan más que este nivel de conocimiento. There is a tendency amongst Western Christians, I have found, where they equate maturity with knowing the Word of God. Y hay una tendencia en la iglesia del oeste donde hay personas que piensan que la madurez y el conocimiento de la palabra de Dios son igual. And they think that the more they know about the Bible, the more mature they are. Piensan que lo más que saben de la Biblia significa que lo más maduran que son. So that they go to Bible conferences and to Bible teaching events and they take notes. Van a las conferencias de bíblicas y toman muchas notas en la iglesia. And when they've got a lot of notes in their little books, that they think that these are badges of merit. Diplomas of merit. Yeah. Y tienen sus notas que están llena de notas de sermones y todo y piensan que esto es como una placa que dice que eres un cristiano maduro. And they think that because they've learned a certain set of teachings, that makes them mature believers. Y piensan que dado que han aprendido varias verdades cristianas, esto significa que son maduros. But that's not maturity at all. That's only the baby level. Pero eso no es la madurez para nada. Esto solamente es el nivel de bebés. I've met Christians who can, when I say something, they will give me a chapter and verse of where that is in the Bible. He conocido a muchos cristianos que cuando yo digo algo, me dan el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo de la Biblia donde dice esto. They know the Bible inside out. Saben, conocen la Biblia desde el principio al fin. And that they, when they hear a speaker, they immediately know, is this a good speaker or a bad speaker? Y cuando oyen un predicador o un locutor, saben inmediatamente si es un predicador bueno o malo. And they can pick an heretical teacher out within 30 seconds. Y pueden identificar un instructor herético inmediatamente. But I have found that many people like this, many Christians, haven't ever progressed to the mature level. Y he encontrado que hay muchos cristianos que no han avanzado al nivel maduro. As we shall see, the mature level has to do with the character and the qualities of a person's life. Podemos ver que Are we back again? Sorry about this connection problem, everybody.
We're back. You're back, okay. What I'm saying is that you can be somebody who knows a lot, but you are not mature. Así que lo que quiero decir es que tú puedes ser una persona que conoce mucho, que sabe mucho de la Biblia y del cristianismo, pero no eres maduro. And I've met some people who know the Word of God very, very well, but inside in their lives, they're so condemnatory and judgmental of other people. Y yo he conocido a muchos cristianos que conocen mucho, que tienen mucho conocimiento, pero que son muy condenando y muy tienen mucho juicio sobre los demás. They never spend any time with non-Christians because they don't want to catch anything from them. Y no quieren pasar ningún tiempo con las personas que no son cristianas porque quieren proteger su propia, no sé, pureza cristiana, ¿no? They never evangelize anybody because they don't ever talk to non-Christians. Así que nunca comparten el evangelio con los demás porque nunca hablan con las personas que no son cristianos. In fact, the attitude that they have is completely the opposite of being evangelistic. It turns people away from being Christians. Y de hecho, la actitud que tienen estas personas realmente son el opuesto del evangelismo porque apaga a las personas al cristianismo. And that's because they have become eternal children. They're just wallowing in the teachings and not ever having a change in their lives. Y eso es porque estas personas son como niños eternos, porque solamente se quedan en esta enseñanza elemental de la vida cristiana y nunca avanzan a la madurez. But let's move on to the mature level in this passage. Así que vamos ahora a revisar el nivel de la madurez. In this passage, it says, we have much to say about this. En este pasaje dice que tenemos mucho que decir sobre esto. We should ask ourselves the question, what is this? Y debemos estar preguntándonos qué significa el uso de esto. And of course, this refers to what we looked at last week. Pues esto tiene que ver con lo que leímos y aprendimos la semana pasada. It's about how Jesus learned obedience in his life. Tiene que ver con la obediencia que aprendió Jesús en su vida. How he suffered through temptations, and because of his continual resistance of those temptations, he learned obedience. Y como él sufrió mientras él resistía a todas las tentaciones, y por este proceso él sufrió y él también aprendió la obediencia. And in course of time, as he learned this obedience, he reached a level of obedience that he was ready to become the sacrifice for our sins. Y mientras seguía aprendiendo esta obediencia, él finalmente llegó al nivel de obediencia que él fue listo para ser el sacrificio perfecto. And this kind of teaching is the very basis of the maturity in this passage. Y este tipo de madurez es el tipo de madurez de que hablamos en este pasaje. Now, for a moment, don't think about suffering and about temptations, but think about the issue of the reverent submission in the life of Jesus that brought great blessing into his life. Así que por el momento no pensad en el sufrimiento ni la resistencia de las tentaciones, sino que pensad en la sumisión reverente que tuvo Jesús, que dice en este pasaje que tuvo Jesús, y que esa sumisión fue reverente. Pursuing reverent submission, humbly giving himself to God's will at every moment was the key to his successful life. El someter de manera reverente y entregarse de manera tranquila a la voluntad de Dios fue la clave de la obediencia y de la madurez de Cristo.
If we look at verse 13, it says, it describes this teaching, the teaching about righteousness. Si leemos el versículo 13 de este capítulo 5, el versículo 13, habla de la justicia. And so in the elementary period of a Christian's life, it's just teachings about what Christ has done and what he's going to do, what he can do. Así que las enseñanzas de Cristo tienen que ver con lo que él ha hecho, lo que él puede hacer, lo que él va a hacer. But when a person becomes mature, he's majoring on teachings about righteousness. Pero cuando una persona se madura, su primer objetivo es la enseñanza sobre la justicia. There are two kinds of righteousness in the New Testament. Hay dos tipos de justicia, o quizás mejor dicho, la santidad en este caso, en el Nuevo Testamento. There's passive righteousness and there's active righteousness. Hay la justicia o la santidad pasiva y la santidad activa. In the passive righteousness, it's when you don't have to do anything. God does everything for you. La santidad pasiva es cuando no tienes que hacer nada porque Dios ha hecho todo para ti. In passive righteousness, the righteousness that you have received from God, God did everything through Christ on your behalf. Por ejemplo, la santidad que recibimos de Dios cuando Él hizo todo a través de Jesús fue dado para nosotros, fue hecho para nosotros, por nuestro bien, sin nosotros teniendo que hacer nada. Christ became perfectly obedient. He died on the cross. He paid the penalty for your sins, and he rose again from the dead. Cristo fue completamente obediente, Él se murió por tus pecados, Él se murió en la cruz para hacer el sacrificio de tus pecados, y Él resucitó de la muerte. You didn't do anything. Tú no hiciste nada. He did everything. Él hizo todo. When you gave your life to Christ, he imparted to you his righteousness. Cuando Cristo se murió en la cruz, Él te dio, o quizás Él te impartió su justicia, su santidad a ti. And now he has declared you righteousness. He has declared you righteous, and the basis of all that happens in your life and the blessing of God comes from this basis. He has given you his righteousness. Y Él te ha declarado justos o santos a través de esta transacción. But there's another sort of righteousness in the New Testament. Pero hay otro tipo de la santidad o de la justicia en el Nuevo Testamento. This is active righteousness in which you play the most important part. Y esto es la santidad activa, lo que tú haces. And this righteousness has to do with the quality of your life, your character, your actions, your words, your thoughts. Y este tipo de justicia tiene que ver con tu carácter, la calidad de tu vida, tus acciones y tus palabras. And in verse 7 it says you need to become acquainted with this teaching. Porque en versículo 13 dice que hay que familiarizarse con esta enseñanza. And to train yourself to distinguish good and evil. Y para entrenarte, para distinguir entre el bien del mal. And so this is another level altogether. Eso es un otro nivel. This doesn't have to do with how much I know. Eso no tiene que ver con cuánto conozco o cuánto sé. This has to do with how much is my life changing and becoming more like Jesus. Esto tiene que ver con cuánto, cómo de grande es el cambio en mi vida y cómo de bien estoy siguiendo a Cristo. How much am I living in the freedom from temptations? ¿Cuánto estoy viviendo en la libertad de las tentaciones? How much am I free from temptations to the world, the flesh, and the devil?
¿Cuánto estoy libre de la tentación del diablo? How can I live every day in holiness and purity and take control of my life? ¿Cómo puedo vivir todos los días en la pureza y tomar el control en mi vida? Now, the teachings in the elementary stage are described as milk. Así que las enseñanzas en la etapa o el nivel elemental se describe como la leche. But this kind of teaching about your personal and your private life is described as strong meat. Pero ese tipo de enseñanza que tiene que ver con tu vida personal y tu caminar con Jesús se describe como carne. This second type of maturity is actually a higher level of Christianity than the first part, obviously. Este tipo de madurez, de hecho, es un nivel más alto que el otro. And to be honest with you, this is the way to become a fruitful and reproducing Christian in your life. Y en toda honestidad, esta es la manera de ser un cristiano fructífero y que puede hacer discípulos. It may surprise you to know that the teachings about your personal life, your holiness and your purity in the New Testament are more than the teachings about what Jesus did for you. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, los pasajes que hablan de este tipo de vivir, de tu madurez y de cómo vivir en santidad y todo, toman un parte más grande del Nuevo Testamento que el parte que habla de lo que hizo Jesús. I reckon I haven't worked this out perfectly, but I reckon that the teachings in the New Testament about you becoming righteous and pure and like Jesus Christ are about 70% of the New Testament. Y yo creo, es una estimación, pero yo creo que las enseñanzas sobre tu pureza, tu santidad y tu estilo de vivir tiene quizás 75% del Nuevo Testamento. Like the first few chapters of Romans, for example, are about how to become a Christian, about what Jesus did for you. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos del libro de Romanos tiene que ver con cómo convertir en cristianismo y cómo saber qué hizo Jesús para ti. That's Romans 1 to 6, but chapters 7 to 16 have to do mostly with sanctification and how to walk in the Spirit. Así que esos son los primeros 6 capítulos de Romanos, pero de capítulo 6 a 17 tienen que ver, con capítulo 7 a 16, tiene que ver con tu santidad y cómo vivir una vida en Cristo pura. And the issue in this passage is that these Christians were not able to enter into the second level of maturity because they hadn't applied themselves to getting through the first level. Y el tema en el libro de Romanos es que esos cristianos no podían entrar en el segundo nivel de la madurez porque no habían aplicado esas enseñanzas elementales en el primer nivel a sus vidas. He says in verse 12, in fact, though by this time you should have been teachers, you need to go back to the beginning again and learn the elementary truths. Y bueno, en el libro de Hebreos dice que a estas alturas ya deberéis ser maestros y, sin embargo, necesitáis que alguien vuelva a enseñarlos las verdades más elementales. And it's really because they hadn't applied themselves to learning the foundations of the Christian faith that they couldn't grow into maturity. Y esto es porque esos cristianos no habían crecido al segundo nivel porque no habían aplicado estas verdades elementales a sus vidas todavía. And I think the issue was in their hearts that they just hadn't made the decision to be real disciples. Y yo creo que el problema fue que esos cristianos no habían hecho la decisión dentro de sus corazones para ser discípulos verdaderos.
You know, Jesus, several times in the New Testament, he says words like this. He says, whoever has ears, let them hear. Y muchas veces Jesús en los evangelios dice, el que tiene oídos, escuchad, ¿ne? And it's the same principle. Es el mismo principio. Anybody who's really serious about following Jesus, he's got ears to hear, and he will hear. Porque alguien que es muy serio en seguir a Cristo tiene oídos para escuchar. But if somebody hasn't got a real heart to change their lives and become like Jesus Christ, they can listen, but they won't hear. Pero si hay alguien que no realmente tiene la convicción para seguir viviendo en Cristo, para cambiar su vida, van a escuchar, pero no van a. And that's where these Christians in Hebrews were when this was written. Significa que tienen los oídos, pero no van a escuchar y aplicarlo a la vida. Y así eran los cristianos en este contexto. So we have to ask ourselves, in conclusion, which level are we in? Así que nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿en cuál nivel estamos? Of course, if you're a new Christian, of course you're bound to be in the early elementary stage. Obviamente, si eres un cristiano nuevo, estarás en el primer nivel. But if you've been a Christian for a couple of years, you should by now be entering into the maturity period. Pero si has sido un cristiano dentro de unos años, deberías estar entrando en este nivel de la madurez, del segundo nivel. And if you don't feel that you are in the maturity level, then you need to go back and start again and start learning these things and commit yourself to receiving God's word into your heart. Y si no te encuentras en este segundo nivel, tienes que volver a empezar y realmente orar para abrir tu corazón y recibir las enseñanzas dentro de tu corazón. There are always times, aren't there, when we say to God, Lord, I've not been doing what I ought to have been doing. I've not been praying. I've not been reading my Bible, but I recommit myself to you, God, because I want to grow in you. Nosotros siempre tenemos momentos cuando oramos, Señor, no he estado como yo quiero estar contigo, no he estado leyendo mi Biblia lo suficiente, no he estado orando contigo lo suficiente, pero yo quiero recomprometerme a ti hoy en día porque yo quiero crecer en ti. Yeah, Lord, my passion is to become like Jesus and to live a life that's pleasing to you. Señor, mi pasión es ser como Jesús y vivir una vida que agrada a ti, que te agrada. And Lord, I've got ears to hear, so teach me what I need to know and what I need to do. Así que, Señor, yo tengo oídos para oír, así que enséñame lo que necesito hacer. If you pray that prayer, God will answer it and help you to grow and become a mature believer. Si tú oras esa oración, Dios lo cumplirá y va a ayudarte en crecer para ser un cristiano victorioso. He will help you to have control over your life. Él te ayudará en tener control sobre tu vida. He will help you to have the strength to overcome problems. Te ayudará en darte la fuerza para superar a los problemas en tu vida. You will have the ability to resist temptation and to do the will of God. Tendrás el poder de resistir a la tentación y hacer la voluntad de Dios. And you'll go up another level in your Christian life and you'll feel really good about it. Y aumentarás un nivel más en tu vida cristiana y te sentirás increíble sobre eso. Because you're on the road to becoming a mature Christian, and that's what God wants for you. Porque estarás en el camino de ser un cristiano maduro y esto es lo que quiere Dios para ti. So I'm going to conclude this with a prayer today. Así que yo voy a concluir esto con una oración hoy. I'm going to pray for you on your behalf. Yo voy a orar por vosotros, por tu bien. And if you agree with what I pray, you just say, Amen, Lord. Y si tú estás de acuerdo con lo que digo yo, tú tienes que decir, Amén, Señor. Amen means I agree with that.
amén significa yo estoy de acuerdo con eso. So let's pray together. Así que oraremos juntos. Heavenly Father, we thank you for this teaching. Padre Celestial, te agradecemos por esta enseñanza. I thank you that you have come into my life and that I've been born again by the Holy Spirit. Te agradezco porque tú has entrado en mi vida y yo he vuelto a nacer en el Espíritu Santo. I thank you for all that I know of the teachings of the New Testament. Yo te agradezco por todo que yo conozco sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento, About the wonderful things you have done on my behalf, sobre las cosas maravillosas que tú has hecho para mí and for the incredible position that I have before you. y para la posición increíble que tienes para mí, That I'm justified, a child of God, porque soy justificado, soy hijo de Dios, a member of God's family on the earth. un miembro de la familia de Dios en la tierra. But Lord, I don't want to stay as a baby, as an eternal child in your kingdom. Señor, no quiero permanecer como un bebé, como un hijo o un niño eterno. I want to grow in you, Lord. Yo quiero crecer en ti, Señor. I want to live a life of reverent submission to your will. Yo quiero vivir una vida de la sumisión reverente en tu voluntad. Lord, I want to live the life for which you died. Señor, yo quiero vivir la vida para que tú te moriste. To be a good, holy, pure testimony to Jesus Christ in this world. Para ser un testamento, un testimonio de ti en esta tierra. I am ready to make changes, Lord, Estoy listo para hacer cambios en mi vida, Señor. to bring my life into line with your word. Para poner mi vida alineada con tu palabra. And I believe, Lord, that there will be an explosion of your blessing and your empowering if I do this. Y yo creo que será una explosión de tu poder y tu bendición sobre mi vida. So start this in my life today, Lord. Así que comienza esto en mi vida, Señor, hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 Well, thank you for wading through that. It's this is a heavier teaching, obviously, but if we can grasp these things, it will bring transformation to your Christian life and huge benefit in those people that you come across if you start to live this life of Jesus like this. So, okay, translate. Pues gracias por quedarse conmigo con esta enseñanza, aunque yo sé que es un poco pesada, ¿no? Es una enseñanza dura, pero yo creo que si nosotros podemos tener entendimiento sobre este tema, vamos a ver la transformación en nuestras vidas. Amen. Let's sing our closing song. Vamos a cantar nuestra canción para terminar. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios.
how worthy he is of our praise, and we think about worship, we have to remember that it's not just singing, it's not just music, kind of what God showed us this morning, but worship is actually a lifestyle. We live our daily lives in worship to you, God. So let us sing how great you are as a commitment to living our lives in worship this morning and for the rest of our days. Que esta canción canta del tema de que cuán grande es Dios. Tenemos que recordar que la alabanza no es simplemente cantar, sino es un estilo de vida. Así que cantemos esta canción otra vez como una declaración de cuán grande es Dios y que Él es digno para vivir nuestras vidas como una alabanza eterna a Dios. Cuán grande es Dios. Cantamos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Con mi vida y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Otra vez tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Con mi vida y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Oh, name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will say, how great is our God. This time I'll say, and my life will say, how great is our God. Name